y seguimos hablando de la noticia del día, la noticia del momento en nuestro país y es esta emergencia que se viene presentando en la vía al llano, kilómetro 50, allí en la vereda El Naranjal, en Quetame. Por eso a esta hora también nos conectamos con José Ignacio Nieto, él hace parte del Centro de Estudios de Vías y Transporte de la Universidad de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Profesor, bienvenido. No le escucho, profe. Hola José, un gran saludo para todos quienes están Perfecto. conectados y allá en el estudio. Perfecto, sí señor, así lo escucho perfecto. Profe, lo primero, ¿a qué se debe la inestabilidad de la vía al llano? ¿Por qué se presentan tantos derrumbes, tantas crecientes súbitas? ¿Por qué tanto problema allí en esta zona? Recordando, kilómetro 58, la tragedia de Quebrada Blanca y ahorita este nuevo derrumbe que tapó prácticamente a Quetame. Bueno, digamos que este nuevo trazado respondió en su momento también a dificultades similares, solamente que en otra vía, que es la que llamamos ahorita la vía antigua al llano. Cuando se especificó este nuevo trazado, hay varias variables que entran en juego, entonces nosotros como ingenieros revisamos la distancia origen y destino, se revisa la topografía en términos de las pendientes, en términos también de suelo, se revisa qué tipo de geología está trabajando acá, qué tiempos geológicos se están, digamos que, trazando. Y en este sentido, la vía Bogotá-Villavicencio actual, donde se hace el trazado de la doble calzada, pues tiene una combinación de factores que es bastante crítica. Desde el punto de vista de ingeniería, muy interesante, pero que ha generado justamente este tipo de eventos y de deslizamientos, procesos de inestabilidad que finalmente desconectan el país. Debemos tener en cuenta aquí un aspecto también muy clave y es que es una de las zonas del país donde mayor precipitación hay y donde esos picos de lluvia se generan justamente como lo vimos en una sola noche y que finalmente lleva en la parte de hidrología al desbordamiento de quebradas, a un aumento de caudales que no está previsto en diseños y que tal vez al momento de generar el trazado inicial de la carretera era pues una quebrada de un volumen normal, sin mayores cambios, pero que debido a estas condiciones de geología, de topografía, de hidrología, de lluvias, pues empieza a haber una combinación que finalmente genera lo que sucedió en la noche de ayer. Profesor, le entiendo. Entonces, sí influye de pronto en la inestabilidad del terreno, la construcción o las construcciones que se han venido dando a través de los tiempos en esta zona. Bueno, digamos que toda intervención genera un proceso normalmente de inestabilidad. Justamente la ingeniería lo que hace es, al momento de postular la intervención, revisar si son necesarias obras complementarias, obras que generen la estabilidad de la zona que intervenimos. Es muy común cuando vamos por carreteras ver esos grandes cortes en la ladera y al mismo tiempo, junto con la carretera y el corte, muchas obras de estabilidad. De hecho, la vía Bogotá-Villavicencio pues, se caracteriza por una densidad bastante alta en este tipo de obras, y no solamente de una, sino de la combinación de muchas otras. Entonces vemos procesos, por ejemplo, de terraceo, donde cogemos la ladera y se va haciendo secciones independientes, terrazas pequeñas, para que sea más estable. Obras, por ejemplo, de anclaje, donde se busca la roca sana dentro del núcleo, digamos, de la montaña, de la cordillera, y hasta allá llegamos a través de unos cables para sostener la ladera, justamente evitar deslizamientos. Vemos muchas tuberías instaladas como en una organización particular, en una distribución particular para atacar justamente el problema del agua. Y son problemas que inclusive no son puntuales, sino vienen de muchos kilómetros atrás, de metros atrás, y que finalmente aflora justamente ese proceso de inestabilidad en un punto o en un kilómetro del recorrido. Profe, la pregunta que se hacen a esta hora los usuarios, los habitantes del departamento del Meta, las personas que viajan por este importante corredor vial, ¿habrá una solución algún día? Porque es que siempre pasa lo mismo, kilómetro 58, kilómetro 64, ahorita lo que pasó en Quetame, lo que pasó en Quebrada Blanca. Bueno, los proyectos de carreteras suelen tener un proceso de revisión y de diseño que nos va a llevar a unas obras que se adelantan a ciertos eventos. Entonces, si yo en la exploración de suelos alcanzo a observar que hay unos estratos o algo particular que me va a afectar más adelante el proyecto,
inmediatamente los intervengo. Si veo también que la dinámica, por ejemplo, de ríos, de quebradas, también va en contra de la estabilidad del proyecto, pues trato de sortearlos. Si la misma topografía me va a generar más adelante situaciones de peligro, cambiamos el trazado. Entonces, en una primera etapa, en toda la etapa de diseños y de estudios, lo que queremos hacer a través de la ingeniería y el diseño de carreteras es evitar justamente eventos futuros. En un escenario pues totalmente favorable se van a cumplir esas hipótesis, pero justamente al ser hipótesis puede que haya ciertos eventos que no se tuvieron en cuenta, que tal vez no estaban en registros. Hay unos periodos en los cuales se revisan eventos naturales, 10, 20, 50 años o más inclusive, para evitar que esto suceda, pero puede llegar desafortunadamente algún tipo de evento o manipulación de los terrenos alrededor que no existía al momento de los diseños, que más adelante se realizaron y que nuevamente generan este tipo de problemas. Entonces, en cuanto a la pregunta si la solución puede ser definitiva o si podremos esperar que más adelante, en años, meses, cosas como estas no vuelvan a pasar, es muy complicado. Y en ese momento entra la ingeniería a ser reactiva, que es lo que estamos afrontando en este momento. Entonces, sucedió el evento y lo más rápido que se pueda, ingeniería civil, ingeniería militar, las dos en conjunto, Ministerio de Transporte, instituciones como la ANI, el INVIAS, entran a hacer la solución lo más pronto posible. Entonces, pues desafortunadamente no puede uno asegurar desde el punto de vista de diseños que durante cierto tiempo o en toda la vida útil del proyecto no pasen cosas como estas, pero sí estamos de acuerdo en que es uno de los corredores en Colombia, primero, más importantes para la parte, digamos, de desarrollo de Producto Interno Bruto, de movimiento de mercancías, de desarrollo básicamente de la nación, y por otro lado también es uno de los corredores con mayor número de eventos y mayor número de variables, digamos, que en contra. Profe, la pregunta también que se hacen muchos, este tipo de tragedias, si lo podemos calificar de esta manera, porque pues ya van 14 personas fallecidas y varias desaparecidas, ¿se hubiese podido evitar? Bueno, como te decía antes, José, hay algunas obras que se hacen de prevención. En el caso de manejo de aguas, pues se hace también toda una red. Normalmente las personas creen que pues el diseño de carreteras es solamente la vía, pero también se genera una red alrededor del proyecto para manejo de aguas, algunas cajas de inspección, algunos sitios de colección, justamente, inclusive se desvían ciertos cauces y vuelven nuevamente a liberarse más adelante en el proyecto. Hay pasos subterráneos inclusive. De hecho, en la vía Bogotá-Villavicencio, en muchos de sus tramos, tenemos una infraestructura como en cajas, se llaman unos box, por donde pasa el flujo de agua, y finalmente se tiene el proyecto como a salvo. El tema del agua es muy complejo. De hecho, si podemos hacer una lista de todos los aspectos que pueden más adelante afectar un proyecto, el número uno, digamos que el enemigo número uno, en el caso de la obra de ingeniería de carreteras, es el agua. Si la tenemos controlada, muchas de las demás se eliminan o se vuelven, digamos que parte ya del transcurso normal del proyecto. Entonces, sí hay obras que se hacen, sí hay un sistema que se desarrolla alrededor de la carretera para manejo de aguas, pero cuando se supera justamente ese caudal o se supera ese volumen de diseño o ese volumen que se revisó inclusive en históricos, la infraestructura no nos va a dar. Y finalmente, pues el nivel del agua que se esperaba se supera, la capacidad de obras de drenaje se supera, e inclusive si ya es un evento como este, que es una avalancha, pues naturalmente el impacto de las rocas contra el puente, que fue la afectación que mencionaba hace poco en la entrevista, entonces, el gobernador, entonces todo ese tipo de variables pues no estaban, digamos que contempladas y se revisaron durante un tiempo y se tuvieron en cuenta en el diseño, pero vienen eventos naturales, digamos pico o eventuales, que se sale totalmente de la perspectiva y que activa justamente esas medidas de contención y esas medidas de evacuación, de restauración, de potencialización de la infraestructura, y que seguramente más adelante puede pasar en ese mismo lugar y ya no va a generar ningún problema, pero puede que se active unos kilómetros más adelante donde tampoco se había contemplado que sucediera este tipo de evento por las condiciones que se vieran y por el estudio que se hizo con toda la rigurosidad y con todo el tiempo
que debe revisarse, pero que se sale, digamos, de una catástrofe natural como la que ocurrió anoche. Profesor, seamos realistas. Usted mencionaba un punto muy importante y es lo que ha mencionado públicamente y oficialmente el mismo gobernador del departamento del Meta. Se confirma que hubo dos impactos o hubo daños considerables en dos de los puentes de este corredor vial. ¿Qué viene ahorita para esos puentes? ¿Un reforzamiento? ¿Tienen que tumbarlos y volverlos a construir? Y seamos realistas porque esa es la pregunta que se hacen muchos hoy. ¿Cuánto se puede tardar para que vuelva a entrar en funcionamiento este corredor vial y sobre todo estos puentes que son vitales para el tránsito, sobre todo de mulas, que son pues estos vehículos más pesados que generan una mayor carga al momento de pasar por esta estructura? Bueno, ¿qué viene ahora? Entonces, pues ya una vez que está el daño, tienen que entrar a revisar estructuralmente qué sucedió. En este caso, digamos que la entrada de personal al sitio es muy peligrosa, entonces lo más probable es que se hagan unas inspecciones a distancia, utilizando actualmente drones también, para tener por lo menos una primera idea de qué está sucediendo con la infraestructura, acercarnos un poco y observar ciertas patologías. Entonces la estructura misma nos va a hablar. Entonces, si se presentan ciertas fisuras, si visualmente se contemplan inclinaciones, si se ven las columnas como veíamos en el video cuando entrevistaron al gobernador, que se ve una parte de la columna que está afectada, justamente un especialista en estructuras y particularmente en diseño de puentes puede estar en capacidad de decir si ese daño se puede corregir inclusive en sitio o se debe hacer la demolición de una parte del puente previo pues a su reforzamiento y demás para que se pueda lograr, o si definitivamente es la reconstrucción. En este momento digamos que es muy anticipado y de hecho sería un poco catastrófico hablar de una demolición de puentes, y por las imágenes que se vieron en la entrevista, pero pues era solamente de una de las columnas, pues sí se veía una parte del concreto del lado de la columna afectado, inclusive se alcanzaba a ver parte del refuerzo, pero digamos que de entrada y solamente con ese video y solamente con esa imagen, pues no podemos, digamos, llegar a un veredicto final. Entonces lo que ven ahorita es justamente una inspección de mayor grado, ya cuando se pueda acceder a la zona, cuando se pueda inclusive rectificar geométricamente si el puente está inclinado, si alguna de las columnas tuvo desplazamiento y si esa carga finalmente fue tan alta para afectar totalmente el puente. En este caso, digamos que se necesita el apoyo de elementos prefabricados en los cuales los ingenieros militares son totalmente expertos, y lo que mencionaba el gobernador, en un periodo aproximado de meses, me arriesgaría a decir tal cual como lo decía él, 3, 4 meses, teniendo en cuenta que es un elemento prefabricado, podríamos tener paso en esta zona. Ya un puente, digamos, construido en sitio, con todo, digamos, el procedimiento y demás de la construcción convencional que caracteriza la vía, pues ya puede llevar tiempos mucho más amplios, cercanos más, inclusive más de un año. Y pues dependiendo la longitud y dependiendo la técnica de construcción que se utilice, pero definitivamente se amplía bastante. Por eso la solución inicial y de prontitud es utilizar elementos metálicos, elementos prefabricados y los puentes militares que ellos pues muy bien manejan, y que en este caso pues es una solución muy buena. Pero pues igual el impacto en transporte de mercancías, como mencionaba José, y el transporte de carga a través de tractomulas, de tractocamiones, pues se ve totalmente afectado. Los recorridos se duplican, los costos claramente pues tienen un aumento, puesto que la carga que tiene en el costo final el transporte es muy alta. Así que es de esperarse pues un escenario justamente de contingencia, y ojalá medidas del gobierno también para proteger un poco este impacto en la economía, pues debido a la falla de la infraestructura que se generó. Sin duda, profe, y lo más triste, si uno lo puede calificar de esta manera, es el impacto nuevamente al bolsillo de los colombianos, de los habitantes de esta zona del país, de Cundinamarca, del Meta, porque usted lo ha dicho, se empiezan a ya incrementar los fletes, todo lo que tiene que ver con la mercancía, todo el tema de la producción, la ganadería, que son obviamente algunos de los ingresos que tienen estas personas de esta región del país. A esta hora también nos están preguntando mucho en nuestras plataformas digitales que si ya hay paso en la vía al llano, está totalmente cerrada aún.
pues según ha dicho el gobernador, dice que estaría cerrada por lo menos 1 a 2 meses este importante corredor vial por este sector, pero también es importante tener en cuenta que hay algunas vías alternas que se duplica el tiempo, sí, pero también se pueden llegar por otras vías a el departamento del Meta. Profe, muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, José, y un gran saludo para todos.